Puedes colocar en pie un segundo y oramos, por favor. Padre hermoso, papito lindo, Padre bello, Padre, eres todo lo que tenemos, lo único, más real que hay en nuestra vida, papito Dios. Qué bueno adorarte, bendecirte, te amamos, te adoramos y te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús y regalarnos el Espíritu Santo para disfrutarte, Padre, y para conocerte. Te ruego en esta mañana y te rogamos que nos hables a través de tu palabra y que la exposición de tu palabra, Señor, sea dirigida por ti, Espíritu Santo, que no sea el hombre hablando, sino que seas tú hablando en nuestras vidas para ser enseñados, edificados, redarguidos, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra alma y que salgamos de este lugar, Señor, aún más llenos del poder del Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Señor, que la palabra y el poder del Evangelio sea tan real a través de la exposición de tu palabra, que nuestra vida sea iluminada por ti, Señor, y que podamos darte la gloria y la honra solo a ti, el único Dios verdadero. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. He titulado este mensaje, este sermón en esta mañana, La ruina de aquella casa. La ruina de aquella casa. Basada en un texto de Lucas, sabemos que hay 4 evangelios y Lucas, el médico, desarrolló estos textos para que los judíos conocieran al Mesías. Este evangelio de Lucas es uno de los más prácticos por la redacción y tiene detalles que no tienen o no los abordan como lo abordan los otros evangelios. Lucas, tratando de explicarle a los judíos para que se convirtieran al Señor, trae a colación estas palabras de Jesús, que siempre las leemos desde el versículo 46 por la separación que se hizo en las traducciones. Pero he querido que leamos desde el 43 para entender algo sencillo que muchas veces no hemos entendido en nuestra vida diaria y práctica. Y empieza diciendo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y empieza hablando de árboles, empieza hablando de frutos, y empieza hablando a través de una afirmación negativa, diciendo, no es buen árbol el que da malos frutos. Y hemos escuchado hablar muchas veces acerca del buen fruto y mal fruto. Y le decimos a una persona, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Estás evangelizando? ¿Estás haciendo discípulos? Y la persona responde, sí, claro. Tienes buenos frutos, ¿cierto? Pocas veces se habla del fruto del Espíritu. El real fruto que debe tener todo hijo de Dios nacido de nuevo. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Pareciera a veces que en las naciones, que en Latinoamérica, estamos confundiendo algunas cosas. Por ejemplo, estamos confundiendo números con fruto, estamos confundiendo edificios con fruto, estamos confundiendo dinero o recompensas económicas o bendiciones económicas con fruto. Y hoy este pasaje nos abre la puerta a entender cuál es el verdadero fruto. Ningún buen árbol va a dar malos frutos para Dios. Todos los árboles
que el Señor siembra dan buen fruto. Todos. Entonces, ¿qué hacemos con los árboles que están dando malos frutos? Pero que se congregan todos los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Quisiera que la semana tuviera otro día para congregarse. Ayunan, vigilan, oran, corren, predican. Pero su vida no es una vida de fruto. Algo está pasando ahí, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos. Es imposible que el árbol de mango de manzana. Es imposible. Y es imposible que la cañafítula de pera. Es imposible. Y de eso está hablando acá. Porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús siempre y como siempre tan tajante, tan directo, tan sencillo, pero tan explícito, diciéndonos, o eres bueno o eres malo. Así de sencillo. No puede haber medio bueno. Por eso el purgatorio es una mentira fatal, una blasfemia total. Por eso el rosario y el rezar el rosario en sí es anatema, es una maldición. Por eso la Iglesia Católica Romana en la celebración de la liturgia en sí, ella en sí es una blasfemia contra Dios. Porque le está diciendo al hombre que hay cosas medio buenas o hay cosas medio malas. Y por eso ellos se inventaron el purgatorio. Para tratar de calmar la conciencia de sus seguidores. Cada vez que un sacerdote católico levanta la hostia, está blasfemando contra la santidad de Cristo. Está blasfemando contra el único Dios verdadero. Y está llevando a la gente al infierno, hacia otros dioses egipcios y el sol y otras cosas. Y muchas cosas más. Pero el hombre siempre busca esas cosas para calmar o intentar calmar su conciencia y tratar de ser medio bueno o medio malo. Pero en Dios ese idioma no existe. En Dios, ¿se acuerdan en Juan capítulo 8, 44? Cuando se encuentra Jesús con unos fariseos. Y empiezan a discutir y ellos le dicen, nuestro Padre es Dios. Somos hijos de Abraham, de la promesa. Y Jesús les dice, un momentico, ustedes no son hijos de su Padre Dios. Ustedes son hijos de el diablo, así lo dice, sencillito. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ellos pensaban que eran hijos de Dios, pero no eran hijos de Dios. Ellos estaban totalmente convencidos de que ellos tenían a un Padre eterno y no lo tenían. Eran hijos del diablo, Jesús se los dice. En la Biblia nunca vamos a encontrar una referencia de Jesús donde suavice la verdad del hombre. Hay una buena noticia que nosotros predicamos en todas las naciones. Pero no se puede ni se debe predicar la buena noticia sin antes hablar de la mala noticia. Que es que el hombre está totalmente separado de Dios. Que la ira de Dios está sobre la cabeza. Es una llaga podrida, dice la Biblia. Y que el hombre no puede ni quiere buscar a Dios. Está inhabilitado. Está imposibilitado para buscar a Dios.
Y luego viene la buena noticia. Pero Jesús ha muerto en la cruz y ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese es el contexto de todo esto que estamos hablando. No hay referencia de términos medios en la Escritura. Y de eso adolece la iglesia cristiana en todo el mundo hoy día. Dios, por su gracia, nos ha permitido predicar en algunos países. Y Latinoamérica está sufriendo hoy de pastores, de predicadores que no predican el Evangelio, sino que predican mensajes híbridos. De que se puede ser medio bueno, de que se puede ser medio malo. Y están llevando a la gente al infierno. Porque la gente no conoce el Evangelio. Recordamos aquellas palabras de Jesús cuando se encuentra con la mujer samaritana. Y empiezan a discutir. La samaritana encuentra a un judío que no tenía nada que hacer ahí, en territorio de ellos. Y menos brindarle agua. Y empiezan a hablar de adoración. De repente empiezan a cambiar el tema. Dice, nuestros padres tienen que adorar acá, pero ustedes dicen que hay que adorar allá. Y empiezan a hablar de adoración porque ellos tenían en la conciencia de que tenían que seguir sacrificando corderos y vacas y palomas, animales, para expiar el pecado. Y Jesús, de repente, troca el mensaje de lo que están hablando y pasan luego de hablar adoración y hablarle a su corazón. Y ella reacciona y reconoce que Jesús es el Mesías. Y que Él, ese con el que estaba hablando, es el Señor que le habían prometido desde hace cuántos años y por el cual ellos sacrificaban y sacrificaban, pero no lo conocían. Y cuando ella ve a Jesús y reacciona, lo conoce como Mesías. Para mí, en realidad, es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, porque son de las pocas personas que encontraron a Jesús directamente como Mesías en una conversación de tú a tú. Y Jesús inmediatamente le habla al corazón y le habla de la necesidad de tomar del agua de la vida. No le habló de términos medios. Y ella fue y le predicó a todo su pueblo de que había encontrado al Mesías prometido. ¿Cómo se puede decir que nosotros vamos a hablar de que hay árboles que son medio buenos y que dan frutos medio buenos? Es imposible. Ni se debe, ni se puede hablar de esto. Porque todos en nuestros corazones tenemos una abundancia, o mala o buena. Pero nosotros nos creemos medio buenos a veces, ¿cierto? Nos levantamos una mañana y de repente pecamos anoche, o pecamos en la mañana, porque pecamos todos los días, ¿cierto? Levánteme la mano los que no pecan. Levánteme la mano los que no han pecado hoy. Levántenme la mano los que hoy no han pecado. Levánteme la mano los que no pecaron ayer. Pecado todos los días, ¿cierto? Pero hay una gran diferencia entre aquel que su corazón está lleno de Jesús y de su gracia, y de aquel que la ira de Dios es la que ha llenado su corazón. La condenación. Juan 3, 15, 16, 17. Aquel que no ha creído en Jesús ya ha sido condenado
No es que será condenado. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre su vida. No hay términos medios. No hay términos medios en la fe. Entonces, ¿qué hacemos los que hemos nacido de nuevo, pero pecamos? Hay una gran diferencia según la Escritura, ¿cierto? Nosotros no pecamos porque somos condenados. Pecamos porque todavía estamos en esta carne. Aunque somos nacidos de nuevo. Pero abogado tenemos para con Dios, a Cristo Jesús. Pero el impío no tiene abogado ante Dios. Solo tiene un fiscal acusador, el diablo. El impío ni quiere ni puede acercarse a Dios, porque está muerto en sus delitos, en sus placeres y en sus pecados. El impío no puede buscar a Dios porque nunca se levanta. Han ido a una funeraria, está el cajón ahí, y está la persona que fallece. 3, 4 días, ya huele mal, ya lo embalsamaron quizás. ¿Quién lo levanta? Nadie, porque es un cadáver. Al cementerio irá ese cuerpo. Es igual con el que está muerto. Nadie lo puede levantar. Solo Cristo nos puede levantar y darnos vida eterna. Mas a todos los que creyeron en Él, les dio el poder de ser hijos de Dios. De levantarse de esa situación de muerte espiritual y venir a vivir y respirar y reaccionar. Y si hay algo que yo aprendí en este lugar, es la primera obra que hace el Espíritu Santo. Cuando uno está en la discoteca, fumando marihuana, oliendo pegante, haciendo tramullos por allá en las entidades públicas, sin conocer a Dios, el Espíritu Santo está hablando, convenciendo de pecado, convenciendo de justicia, convenciendo de juicio. ¿Cierto? Y nosotros no nos hemos dado cuenta, pero el Espíritu Santo está trabajando. Cuando entraste en una tremenda crisis, te dejó tu mujer, te dejó tu marido, quedaste con 4 o 5 hijas, 5 hijos, te echaron del trabajo y tenías un corazón tan duro. Pero el Señor ahí empezó a hacer su obra y a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabes qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Resucitando al muerto. Luego que eres convencido de pecado, de justicia y de juicio, te levantas y despiertas para creer y ser hijo de Dios, siervo de Jesucristo, que ama al Padre siempre. Y alguien me pregunta, pastor, yo nací de nuevo, pero siento que mi vida está sumida en la carne. No puedo dejar el pecado. ¿Qué pasa, pastor? Yo siempre le tendré la misma respuesta que nos dice la Escritura. Examina si has nacido de nuevo. Porque quizás no has nacido de nuevo. Y tu corazón no está lleno de Jesús. Todavía eres un hijo del diablo. Suena fuerte, pero en el Evangelio no hay términos medios. O eres o no eres. Porque todos los hijos de Dios están llenos de Jesús en su corazón. Y de la abundancia del corazón hablarán. Entonces, ¿qué pasa con los que no hablan de Jesús? Probablemente no han nacido de nuevo. Y ese es el grave problema. El problema se convierte más grave. Porque entonces pareciera que la mayoría de nuestras congregaciones están llenas de gente que aún no ha nacido de nuevo. Y soy, siempre lo digo, uno de los convencidos de que la mayoría de personas en las iglesias cristianas hoy en día
no van a ser salvas. Porque no se predica el evangelio de la Escritura. Predicamos sanidad, predicamos prosperidad, predicamos energías, predicamos consejos, predicamos autoestima, autoconcepto, predicamos personalidades, temperamentos, pero la Biblia no nos lleva a predicar esas cosas. La Biblia dice que lo único que se debe predicar es el evangelio. El evangelio no es el ABC de los hijos de Dios o de los creyentes. Predícale el evangelio para que se convierta. Es necesario predicarle el evangelio a los nuevos convertidos. No, hermano. El evangelio es lo único que se debe leer, orar, estudiar, predicar, vivir y caminar. Pablo, Jesús, Pedro no predicaron otra cosa, sino el evangelio, porque el evangelio es lo más humillante que hay, pero a la vez lo más glorioso que hay para el ser humano. Qué bonito ser humillados un domingo para vivir. El evangelio no es una crema suavizante, ni un, ¿cómo se llama lo blanco que uno se echa acá que se ve como un mimo? Un bloqueador. Voy a echarme un poquito de evangelio esta semana para vivir bien en la fe y tener mi corazón lleno, pero la otra semana vivo en ruina espiritual. Mire lo que dice acá. Dice, todo aquel que viene a mí, verso 47, Lucas 6:47, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Pero antes, después de que habla del corazón, está ese versículo incrustado ahí que muchos se preguntan por qué está ahí, el 46. Y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué hace ese verso ahí? En la mitad. Está hablando del corazón. Está hablando de los árboles. Luego habla de una casa. Pero en la mitad está esa palabra que dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Se acuerdan ese pasaje que dice que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios? Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué les dirá el Señor? Nunca os conocí. Y esa es la tristeza que más me compunge en esta mañana. Ver a tanta gente que hoy día, porque hoy es el tiempo más real para esta palabra, el último minuto que vivamos es más real para el cumplimiento de esa palabra. Gente que hoy día está predicando, gente que hoy día se está congregando, gente que hoy día está en un ministerio y está convencida de que es salva y no es salva. Nunca ha sido conocida por el Señor. El Señor ha dicho, no te conozco. La palabra de Dios nos enseña que el pastor conoce a todas sus ovejas. Y que el Señor le diga a una persona que está convencida que es hija de Dios y que debe ser salva, y que cuando llegue delante de Él, el Señor le diga, ¿quién eres tú? Nunca te conocí. Nunca naciste de nuevo. ¿Quién eres? Sáquenlo de aquí. Lo fuerte es que esa persona está convencida de que es salva. Pero no es salva.
Esa es la tristeza más grande. Por eso la predicación del Evangelio tiene que ir directo a la concupiscencia del hombre, para que el hombre pueda despertar al Evangelio y creer en Cristo. Por eso la urgencia de predicar el Evangelio en toda tribu, en toda lengua, en toda nación, todo el tiempo, en todo momento, para ver quién despierta el Evangelio. Nosotros no sabemos quiénes son las personas salvas. Nosotros predicamos el Evangelio y descansamos en la gracia del Señor, que aquel que es hijo de Dios vendrá a Él. Nuestra tarea es predicar incansablemente, discipular incansablemente el Evangelio, con el Evangelio. Hay gente triste, frustrada en la iglesia, porque nos hemos equivocado, pensando que la iglesia es un centro psicológico. No, hermano. Los domingos nos reunimos a celebrar la resurrección del Señor. Simplemente. La iglesia eres tú, no es el edificio. Y hay mucha gente en las congregaciones que aún no sabe que es parte de la iglesia. Un organismo vivo que camina para glorificar a Cristo y exaltar al Padre por el poder del Espíritu Santo. Y si una persona todavía no conoce a su Dios, ¿a qué Dios adora? ¿A quién le dice Señor? Esas fueron las palabras de Jesús. ¿Cómo que ustedes me dicen Señor, Señor? Pero ustedes no hacen lo que yo les digo. Hermanos, todos los que son hijos de Dios y cuyo Padre es su Señor, Cristo, obedecen a Dios en todas las cosas. ¿Pecan? Sí. Pero como dice Primera de Juan, no es pecado de muerte, sino por esta condición, la lucha de la cual habla Pablo. Pero no viven para el pecar. No se consolidan en el pecado. No se deleitan en el pecado. El pecado no tiene nada que ver con ellos. Viven para Dios. Y obedecen a Dios en todo. ¿Tienen errores? Muchos. Somos los que más errores tenemos. ¿Saben por qué? Porque cada vez que te enfrentas con la palabra, te muele. Y dices, wow, ¿qué tantos errores tengo? Cuando te acercas al Evangelio, te sentirás el ser más incapaz, más sucio. Y dale la gloria a Dios por eso. Si eso no está pasando en tu vida, quizás está pasando lo que está pasando a un hombre, o que le pasó a un hombre. Vamos a 2 de Crónicas, 26, 16. Y es la historia de un rey, Usías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Un hombre que Dios estaba usando en las guerras. Vamos a leerlo desde el versículo 14, dice, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Aquí tienen los ingenieros, para que digan que en la Biblia no habla de ingeniería. Para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Usías, Dios lo levanta, Dios lo prepara, Dios lo equipa, lo usa en guerras, pero luego cae en la ruina espiritual. ¿Por qué? Porque se enalteció, dice. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y esa es la historia
de aquella casa que estaba en ruina, de la cual habló Jesús. Vamos nuevamente a Lucas. Versículo 48, capítulo 6. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién es semejante, Señor? Al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. Otro evangelista dice sobre arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Y luego, ¿qué pasó con la casa? Cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esa es la ruina, hermano. La ruina de los corazones orgullosos, que ni quieren ni pueden buscar a Dios. Su fundamento no es Jesús. Su vida no es cristocéntrica. El evangelio que viven y practican. Ustedes se acuerdan los muñequitos que venían dentro de los yuppies, ¿cierto? Evangelio de comiquita en su vida, dirían en Venezuela. Evangelio de muñequito. Viendo qué sorpresa le va a traer el día, abren el paquete. ¡Ay! Me salió el vaquerito. No, hermano. El evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que ¿qué? Que cree. El que ha nacido de nuevo, el que ha creído en Jesús, su vida está sobre la roca para siempre. Jesús en su oración le dice al Padre: Padre, todo lo que me has dado los he guardado, excepto el hijo de la condenación, Judas. Si eres hijo de Dios, Dios va a hacer contigo lo que sea, hermano. Y por eso nos regala la predicación del evangelio cada semana, porque esto es un medio de gracia para que los hijos de Dios puedan despertar al evangelio todos los días y amar más a su Padre. Todos estos son medios de gracia para los escogidos, para los predestinados. ¿Le tienen miedo a esa palabra? Yo decía: Señor, ¿qué voy a hablar en árbol de vida? Y el Señor habló a mi corazón. Entre sueño y oración, no sé qué era. Dile a tu iglesia que no le tenga miedo a la gracia. Dile a mi iglesia, perdón, que no le tenga miedo a la gracia. La gracia no es licencia para pecar. Al contrario, el que conoce la gracia de Dios ama tanto a Dios, porque ¿sabe lo que es el evangelio? Eloísa, ¿qué es el evangelio? Luis, ¿dónde está Luis? Se me perdió. ¿Dónde está Luis? ¿Qué es el evangelio? Oscar, hoy sí llegaste temprano. Pensé que se me iba a escapar. ¿Qué es el evangelio? Se ha acercado. Nadie aquí buscó el evangelio. ¿Sabes qué es el evangelio? Es una fila
de millones y multitudes de gente directo al infierno. Y Jesús en la mitad de esa fila, sacando a los suyos. Venga, hijo. Venga, hijo. Por eso vivimos por gracia y le amamos. No vivimos, oramos, predicamos para alcanzar o agradar a Dios y tratar de tener más favores de Dios. No. El Evangelio produce en ti inexorablemente ese fruto, vivir para Dios. Entonces, ¿qué hacemos con los que no viven para con Dios? Y ahí viene mi tristeza. Lo más probable es que no han nacido de nuevo. Y Dios no los conoce. Y eso es lo más triste. Estaba en Bolivia hace poco, en octubre. Estábamos en una campaña y se me acercaron dos personas líderes de X iglesia, pareja. Me dicen, pastor, nuestra vida está en ruina, ore por mí, me dijo la mujer. Como siempre, las mujeres son las que van delante, ¿no? Y cuando me dicen, oren por mí, yo no oro enseguida, sino que me quedé observándolos y los escuché. Los hice a un lado. Y yo vi algo raro y les pregunté, ¿ustedes son pareja? Sí, pastor. ¿Hace cuánto tiempo viven? 8 años, pastor. ¿Y cuándo se casaron? No, pastor, no nos hemos casado. ¿Y entonces? ¿Qué quieres que haga? Tienes que arrepentirte porque estás viviendo en fornicación. Y eso no fue lo más duro, sino que me dijeron, sí, pastor. No sabían que estaban viviendo en fornicación. Y eran líderes en una iglesia. ¿Ustedes se imaginan entonces cómo es la condición de esa iglesia? ¿Ustedes se imaginan qué se predica en ese púlpito? Y ese no es el caso más absurdo. Latinoamérica adolece de la predicación bíblica del Evangelio. Nosotros, como AIS, tenemos unos estatutos y un reglamento. Yo creo que el pastor aportó bastante en la redacción, ¿cierto? Y revisando la confesión de fe. Si usted no sabe qué es la confesión de fe, le dejo la tarea. Averigüe cuál es la confesión de fe de la denominación a la cual pertenecemos. Tenemos, creo que más del 80% de la confesión de fe de la Iglesia Bautista de 1689. Tenemos una mixtura entre Iglesia Presbiteriana y Bautista, nosotros, la IS. Pero la Iglesia no conoce eso. ¿Sabes cuál es el discipulado que nosotros usamos en Bogotá? Eso. La confesión de fe. ¿Quiénes son salvos? ¿Qué es el bautismo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el Padre? El Evangelio. No tenemos que estar inventando más películas. Todo está aquí escrito, hermano. Pero ¿por qué las iglesias en Latinoamérica están llenas de gente que pareciera que no conoce a ningún Jesús como su Cristo, como su Señor, como su Salvador, como su Dios verdadero? Lo triste, entonces, es que los locales están llenos de gente que no ha nacido de nuevo. Gracias, pastor, por predicar el Evangelio. Gracias. Yo no entendía muchas cosas que el pastor predicaba cuando estaba aquí en Cartagena. Siempre hablando de la gracia, la gracia. Y yo, ¿por qué el pastor habla tanto de la gracia? Meses hablando un tema, hijos de Dios, siervos de Jesucristo, hijos de Dios, siervos de Jesucristo. Yo, pastor, no hay otro tema. Es que no hay otro tema. No hay otro tema, hermano.
Ese es el tema más hermoso que hay. La Escritura. Y me imagino que sigue predicando Romanos 8. ¿Y sabe qué es lo peor? Que eso es también lo que yo predico. Romanos 8, Romanos 6, Romanos 1, Romanos 2. Y ahora Eloísa quiere predicarle eso a los niños también allá. La dulzura del Evangelio nos saca de la ruina espiritual, hermano. Para siempre. Y usted me dirá, hermano, pero yo sirvo a Dios, amo a Dios, pero mi casa está en ruina. ¿Qué ruina? Sino la ruina espiritual del corazón del hombre que está lleno, no de Dios, sino de otras cosas. Le preguntaba a un auditorio hace poco, no me acuerdo dónde, ¿quiere Jesús gente pobre? ¿Dios puede hacer que una persona que le ama y le sirva sea pobre? ¿Es la voluntad de Dios? Y algunos me dijeron, no. Hermano, sí. Porque la pobreza material no es ruina espiritual. Dice Pablo, sé vivir humildemente, en abundancia, pero también en escasez, pobreza literalmente. Dice otro pasaje, y nos hizo pobres para su gloria. Una persona puede vivir en una casa de cartón, sin ni siquiera una plantilla, y sin que nadie la conozca. Y estará a la diestra de Jesucristo. ¿Quién está más arruinado? ¿Esa persona o el narcotraficante que tiene miles de fincas y que va para el infierno? ¿Quién está arruinado según el reino de los cielos? Sino aquel que está lejos de Jesús y que Jesús le dirá, nunca te conocí. ¿Estoy haciendo apología a la pobreza? No. Estoy diciendo que como Dios te llamó, vive para Él. No somos un centro psicológico donde queremos que la gente venga y se sienta bien en el templo cada domingo. No. Quiero que te sientas mal con tu pecado y que vivas para Cristo. Por causa del Evangelio. Si te pasa lo de Usías, que te enorgulleces o nos enorgullecemos, como si hubiésemos alcanzado algo, como si algo que tuviéramos no lo hubiésemos recibido, dice Pablo, vivirás como un arruinado toda tu vida. Y lo que David habla en el Salmo 51, el gozo de la salvación, se irá de tu vida. Dice un autor que me gusta mucho, John Piper, tiene una descripción del gozo del Señor y de la salvación. Y él dice, lo que nosotros tenemos cuando nacemos de nuevo es el gozo eterno de conocer a Jesús y vivir cada minuto, cada segundo para la gloria del Padre. Ese es el gozo de la salvación. Y cuando David pecó, perdió ese gozo, aunque era hijo y un hombre conforme al corazón de Dios, pero se sentía como una basura. Porque los hijos de Dios, cuando pecan, no pecan para condenación, pero vivirán un infierno mientras pecan. Y tienen que regresar a Dios. Porque la santificación de Dios es inevitable para los hijos de Dios. Él se ha prometido a sí mismo que santificará a su iglesia, ¿o no? Dice que se presentará una iglesia ¿cómo? Limpia, pura, sin mancha.
la santificación es inevitable para los hijos de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos chicos que crecieron en la iglesia con nosotros y murieron en un accidente borrachos? Ahí es mi tristeza. Entonces, ¿qué hacemos con los hijos de pastores, los hermanos de pastores que sufren por sus hijos porque sus hijos crecieron en la iglesia y se apartaron? ¿Qué hacemos con nuestros amigos, con nuestros tíos, nuestros primos, nuestros padres que crecieron con nosotros en la iglesia y hoy están apartados del Señor? ¿Qué hacemos con los que se sientan todos los domingos en una banca, en una silla en la iglesia, pero están apartados del Señor en su corazón? Tienen que nacer de nuevo. Porque lo más probable es que no han nacido de nuevo. Y Dios no los conoce. Esa es la realidad más fuerte con la cual se tiene que enfrentar el ser humano. Que si no tiene a Cristo en su vida está totalmente arruinada, hermano. Y esa es la ruina de aquella casa de la cual habló Jesús. Y les voy a contar, dice él, de un hombre que su casa la fundó sobre la roca. Y vino el ímpetu de aquel río y chocó. Y su casa no cayó. La casa del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, jamás caerá. Porque han fundamentado su vida en Jesucristo. Y si caen, abogado tienen para con Dios y Dios lo va a levantar. Aquí lo cruel es que hay gente que no se levanta porque no son hijos de Dios. Y eso es lo más fuerte, que se van a enfrentar con una condenación eterna, habiendo escuchado cada domingo, cada lunes, cada martes el Evangelio y no despertaron al Evangelio. Por eso Dios nos regala estos medios de gracia, su predicación, la predicación de su Evangelio, para que los santos amemos más su nombre, que es santo, santo, santo. Empezamos a predicar en Bogotá, en la congregación que el Señor nos ha permitido pastorear. Yo le decía, Señor, ¿de qué voy a hablar? Una iglesia que estaba en crisis. Señor, abre tu Biblia, habla de mí. Y duramos casi año y medio tratando de que la iglesia entendiera quién era Dios. Y empezamos hablando de los atributos de Dios. Y abrí la Biblia y dije, voy a ver qué dice de la santidad de Dios. Y encuentro que la Biblia no solo habla de la santidad del Padre, sino de la santidad del Hijo. Y que el Espíritu de Dios es santo. Entonces duramos semanas hablando de la santidad del Padre, de la santidad de Cristo, de la santidad de su Espíritu. Y empezamos a despertar al Evangelio en la iglesia. Por la gracia de Dios. ¿Qué te frustra, hermano? ¿Tu pobreza? ¿Tu enfermedad? ¿Qué te frustra? ¿Que hoy no tuviste para desayunar? La única frustración para un hijo de Dios debe ser estar apartado de la santidad de su Padre. De no tener comunión con su Padre. Y de no hacer la voluntad de Dios en su vida. Escuchaba a alguien y me decía, es que si tú quieres que te vaya bien en la vida, tienes que obedecer a Dios. Yo encuentro eso en el Antiguo Testamento. Pero ¿saben qué encuentro en el Nuevo? Que todo aquel que ha nacido de nuevo, obedece a Dios. Y es diferente. No obedecemos a Dios para alcanzarle, para ser más santo, no.
Nos guardamos para Dios porque Él es santo. Quien no conoce a su Dios no vive en santidad y mucho menos en humildad. ¿Qué te frustra? Que te echaron del trabajo y te insultaron. Que tu mamá te echó, que alguien te dijo que eras una basura. Disculpen la expresión. No. Porque Dios está conmigo y mi casa está sobre la roca. Ni ángeles, ni potestades, nada que ha sido creado me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, en la roca. ¿Qué te frustra? Que no has logrado tu carrera, joven. Aquí entre nos. Y ustedes se acuerdan, ¿no? 10 años duré estudiando una carrera sencilla. Porque me tocaba salir de un semestre, trabajar y entrar otra vez. La carrera duraba 5 años, yo duré 10. Imagínense. Gloria a Dios. Entonces estos muchachitos ahora le dicen a uno, ay pastor, no tengo plata para el bus. ¿Sabe lo que hacíamos con los chicos? Desde aquí, desde el centro, nos íbamos a pie hasta la casa de Juan Manuel, en el Pozón, por allá, contentos después del culto, de la semana de oración, vamos, Jader, Jorge, todos nos íbamos a pie porque no teníamos ni para el confite, ni para un supercoco. Pero Dios es bueno. Entonces ahora estos muchachitos, y que pastor, no se puede. Yo no voy al culto porque no tengo para el Transcaribe. Por favor. Vivimos para Dios, nada nos frustra porque estamos sobre la roca. ¿Qué pasa si mañana te dictan una enfermedad terminal? ¿Te vas a frustrar y vas a decir, Dios no está conmigo? No, las bendiciones de nosotros no dependen del estado físico ni emocional, dependen de estar en la roca que es Cristo Jesús. Y el que está firme en la roca, pueden venir los ríos que sean. Él está sobrio y tranquilo. Nada lo altera. No hay para desayunar, ayuno y oración, ¿cierto? El carro se le dañó el motor y tu trabajo es viajando, ofreciendo productos en tu carro. Gloria a Dios. Pringa cara. Nada te altera. Te quedaste sin trabajo y tienes que proveer para tus 12 hijos. Hermano, agarra una harina pan y vende empanada. Que toca media empanada cada uno. Toca. Gloria a Dios. No dependemos de las circunstancias. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo del Señor es Cristo. Conocer a Cristo es suficiente. Cristo no es tu complemento. Cristo es tu roca, tu sustento. Entonces, ¿qué hacemos con los que no viven para Dios? Hay que nacer de nuevo, hermano. Hay que nacer de nuevo. Si tú estás en esta mañana y has luchado años y años con tu vida y sientes o experimentas que tu vida está en ruina, levántate en el nombre de Jesús en esta mañana, hermano. ¿A quién iré sino a ti?, le dijo Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo que es tener la eternidad en tu oído en la mañana, en la noche, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, todos los días. Es lo único que tenemos, hermano. Tener la paz que tenía el hermano Collazo, ¿cierto? Para mí fue un ejemplo. No sé si para ustedes. Siempre lo recuerdo.
orando por todos nosotros, con paz. ¿Qué te altera, hermano? Que solo te altere el no estar sobre la roca. Mujeres, antes de terminar, mujeres, no te alteres, eres una hija de Dios. Ni alteres tu casa, ni alteres a tu marido. No provoque un infarto a tu marido, mujer. Cálmate en medio de las circunstancias. Si eres hija de Dios, confía en el Señor. Todo lo que pasa está bajo la mano soberana de Dios. Hombres, si su mujer se altera, es porque usted no está gobernando bien su casa en el amor de Dios. Arrepintámonos todos los días y pidámosle a Dios sabiduría para dirigir nuestros hogares. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Los quiero dejar con un versículo, Proverbios 3:25. Y este es un resumen de la ruina del ser humano. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Los impíos son los que están en ruina. Los hijos de Dios estamos en Cristo. Amén. Sácate de la cabeza que la ruina es algo solamente de dinero. Hay gente que tiene tanta ruina que lo único que tiene en su vida es dinero, pero no conocen a Jesucristo. Es necesario conocer a Cristo y confiar en Él y vivir para Él y saber que Cristo es mi roca firme y eres sobrio en Él. Y cuando venga la tormenta, entenderemos lo que Jesús le dijo a los discípulos en la barca. ¿Por qué se alteran? Tenían todos los argumentos ellos para alterarse. Y Jesús estaba durmiendo. Le digo, cálmense. Yo soy soberano. Ese es el evangelio, hermano. La roca. Cristo Jesús. Ponte de pie en esta mañana, quiero orar por ti. Con mi esposita, yo quiero que entonemos un himno, se llama Sublime Gracia. ¿Sí lo conocen? Y por estos minutos, mientras oramos, yo quiero que tú escuches este himno. Y si tú no has conocido a Jesús, en esta mañana tú le entregues tu vida al Señor. Porque su amor y su misericordia te está correteando. Y los lazos y las cuerdas de amor y de justicia están en esta mañana aquí en este lugar. Te ha traído Dios de donde tú menos te imaginas. De Rusia, de España, de Palenque, de donde sea. Estás aquí en esta mañana. Inclina tu rostro y mientras escuchas esta letra te invito a que le des gracias a Dios. Ora. No te quedes quieto. Ora con tu corazón. Aleluya. Aleluya. Del Señor,
que a un infeliz salvó. Aleluya. Fui ciego más, hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Señor, gracias por tu pueblo. Gracias porque tu evangelio es tu poder, Señor, para que despertemos de la condenación a la salvación tan grande que eres tú, Señor. Santifica tu iglesia, Señor. Permite que estemos tan firmes en tu roca que nada ni nadie pueda movernos del amor de Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Y si estamos mal contigo, Señor, te pedimos restauración en esta mañana, Señor. Que este fin de año no sea un fin de año para terminar en vicios, en pecado, en ruina espiritual, sino terminar adorándote, bendiciéndote, como si vinieras hoy por tu iglesia, Señor. Como si vinieras en este momento, Padre. Te ruego que traigas bendición en sobreabundancia sobre tu pueblo. Y que si hay alguien viviendo en ruina espiritual, tú lo despiertes al evangelio. Amar la escritura, amar tu gloria, a tener comunión con el Espíritu Santo y a escuchar tu voz para obedecerte. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, papito lindo, te amamos. Dios les bendiga, hermano.